Tengan muy buen día. Yo les voy a hablar acerca del origen de las profesiones y como ya es de nuestro conocimiento, todo con lo que ahora contamos tiene su origen y las profesiones no son la excepción. El origen de las profesiones se vincula a la existencia de problemas y necesidades que se presentaban en la sociedad y que para atenderlos o cubrirlos únicamente se acudía a personas que contaran con ciertos dones, es decir, personas que pudieran resolver nuestros problemas únicamente por naturaleza. De esta forma, en cuanto a problemas de salud, se acudía a personas que la experiencia demostrara que tenían los conocimientos y las aptitudes necesarias para poder resolver dicho problema exitosamente. De igual forma, en materia de construcción, no habían personas con una profesión en específico que pudieran realizar dicha actividad. Sin embargo, existían personas con ese don y fue de esa manera que lograron construir casas para que la humanidad las habitara satisfactoriamente. Y es de esta forma que surge cada una de las profesiones con las que ahora como humanidad contamos. Tengan todos y todas muy buenos días. Yo les voy a hablar un poco de lo que sería la ética y la ética profesional. Encontramos que en una descripción de la ética que va más allá de su precisión filosófica, vivir humanamente significa no solo tomar el control despiadado de nuestras vidas y conducirlas más o menos con nuestra razón y nuestra voluntad. Y no sería tanto un control despiadado, sino que un control no acorde a lo que podemos decir que sería humanamente posible. No podemos dejar de liderarnos a nosotros mismos e incluso resistirnos a esta exigencia que nos condena a liderarnos a nosotros mismos. El carácter constituido de la ética está así encargado en cada miembro del género humano y por tanto no puede quedar fuera de la ética. Ningún hombre racional y libre está fuera de la moral. ¿Por qué no está fuera de la moral? No hay una moral como tal, pero si nos vamos más allá, el estudio de la ética puede tener como contenido principal la conducta humana adecuada, que vendría a ser aquellas conductas que son diferentes del comportamiento humano, y son conductas que son elegidas libremente y racionalmente por las personas día a día. Estas acciones no pueden atribuirse simplemente a una persona específica o a alguien, sino que a la persona que las cometió, que sabía que lo estaba haciendo, pero no podía hacer otra cosa, o bien es responsable de estas acciones. De ese modo, en la medida que el hombre conoció o estaba en condiciones de conocer lo que estaba haciendo y optó por ese comportamiento, aunque podía abstenerse, estamos frente a una materia susceptible de los hábitos, ya sean las virtudes o los vicios, que vendrían siendo las cosas buenas o malas, que genera la repetición de los actos que estudia, en todo caso. Y también es del interés de la ética que identidad, el carácter, la personalidad, atribuciones que tiene el individuo en su calidad ética, en la que se va constituyendo la vida de cada uno en tenor de sus actos y hábitos, que va recapitulando día a día. La ética estudia y también se refleja en los actos propiamente humanos, los hábitos que suscitan la repetición de los mismos y en aquel... Su servidor Bonifacio Rodríguez les voy a estar hablando acerca de lo que es la fortaleza de la independencia, el deber que conlleva derechos y la inescindibilidad de la ética. Para empezar, podríamos decir que los principios éticos excesivos a las diversas profesiones es la independencia en el sentido en que el profesional presta sus servicios conforme a los criterios y capacidades más allá de brindarle al usuario información oportuna o pertinente. De modo que se viola la independencia cuando el profesional se somete a entregar su responsabilidad a otro profesional, asimismo al usuario. La autoridad, la ética profesional potencia y favorece paradigmáticamente la independencia también a las otras exigencias de la ética, es decir,
cuando nosotros prestamos nuestros servicios a una empresa, a otra persona dedicada a una profesión. Por ejemplo, en el caso de los abogados, por así decirlo, nos dedicamos y trabajamos para un buffet de abogados determinado. Nosotros tenemos personal y va a influir en nuestro entorno social. Por ende, la ética también depende de nuestro estado, nuestra psicología. También debemos de ser personas muy seguras de sí mismas, tratar de proyectar lo que somos para así tener un mejor ámbito o un mejor círculo social de lo que nos rodea. Y hablando de lo que el deber conlleva derechos, una vieja enseñanza ética señala que no puede haber reproche si no existía la posibilidad de cumplir el deber ético. O sea que si nosotros no tratamos de cumplir la ética, ¿qué podemos reprocharnos? O sea, la idea es que nosotros tenemos que, la forma en la que caminamos, la forma de lo que proyectamos internamente, es nuestra ética, de ello depende nuestra ética, nuestra moral. Es que consiste la ética también, incluye necesariamente los comportamientos profesionales, por ende la ética profesional siempre está presente, aunque no se preste atención, más aún el juicio ético sobre lo profesional será inexorablemente formulado por parte de los usuarios a los que tienen contacto con el mismo. Incluso los criterios para su elaboración nunca resultan muy originales. Es decir, como les mencioné anteriormente, la ética es algo presente que lo hacemos como respirar. No estamos conscientes de ellos, pero cada palabra, cada forma de actuar que tenemos habla de nuestra ética y nuestra moral. Buenas tardes, compañeros y licenciados. Mi nombre es Brady Redondo. Hoy les voy a exponer unos puntos respecto a la ética y al derecho. Punto número 1. El derecho no es voluntario, la ética sí. El derecho, al imponer sus exigencias, no las condiciona a su aceptación por parte del destinatario. Y como adelantamos, la ética es voluntariedad, dado que si hacemos algo por amenaza de coerción, no habrá mérito moral. O sea que si hacemos algo porque nos obligan, ya sea moralmente, no de la ética, o sea, no va a tener ética profesional. Porque sabemos que la ética no es algo que podemos exigir. El derecho sí, tú tienes el derecho a la vida, tú tienes derecho a un sinnúmero de cosas. Pero la ética es algo que nosotros como personas no la ponemos en práctica o la facilitamos o la damos a conocer. Porque, por ejemplo, una persona un doctor no puede hacer el trabajo de un abogado viceversa de un doctor, porque entonces están fallando a su ética profesional. Diferencia entre la ética y el derecho. La ética supone un conjunto de directrices que definen las prácticas aceptadas. Ahora bien, el derecho, de manera simple, se define como el conjunto de normas de obligatorio cumplimiento que regulan la vida en sociedad. Era lo que yo le decía. El derecho es una obligación cumplir las normas que en él se ejercen. Pero la ética es algo voluntario, algo que nosotros retomamos, que nosotros ponemos en práctica, o que nosotros decimos, sí, lo voy a hacer con ética profesional o voy a actuar de la forma como me corresponde, ¿no? Porque hay personas que actúan no por conveniencia, no por lo que tienen que hacer, sino por conveniencia. Y sabemos que la ética se basa en eso, que tienes que hacer las cosas como son, no por conveniencia. El punto número 2 dice, el derecho juzga actos plenamente realizados. La ética se interesa también por intenciones. Sin perjuicio de las coincidencias que pueden verificarse como el punto anterior, queremos destacar que mientras no haya un acto objetivamente ejecutado, no hay posibilidad de atribuir o juzgar responsabilidad jurisdiccional. Ejemplo, un juez estuvo a punto de vender una sentencia, pero no lo hizo porque entendió que el precio ofrecido era bajo. Era lo que yo les decía. El derecho puede actuar o puede juzgar cuando tú ya has hecho las cosas. Cuando tú ya hiciste el acto, no, por ejemplo, en el ejemplo que nos dieron aquí, el juez iba a vender una sentencia, pero luego reconoció de que la sentencia, la paga era muy poca. Entonces dijo, no. Ahí en el concepto de derecho no falló, no hay con qué juzgarlo, pero en el concepto de ética sí,
Porque cuando tú ya pones a tambalear las situaciones de que, ay, ok, pero me iba a pagar tanto, no iba a salir bien, entonces ahí es donde tú ya estás fallando a la ética profesional, porque la ética no tiene precio, ¿no? Entonces aquí es donde pone él en tela de juicio que falló a su ética profesional como juez, porque él iba a recibir un pago por esta, ¿no? Entonces dice, el derecho... Sin embargo, para la ética, esa es una acción que el juez ambicioso es algo preocupante, porque tarde o temprano faltará a su ética y la venderá al mejor precio, lo que les explicaba anteriormente. El juez estaba en tela de juicio, ¿no? Pero mediante el concepto de derecho no se podría juzgar porque él no llevó a cabo esta acción, no vendió la sentencia, pero en la ética profesional sí, porque falló a la ética, ¿no? Y sabemos que tarde o temprano viene otra persona, le va a ofrecer más dinero y va a vender. Y la sentencia y va a fallar a su ética profesional. El punto número 3 y para finalizar es el rechazo o resistencia a la ética profesional. En nuestra cultura jurídica no hay problemas con la regulación jurídica de las profesiones. Bueno, esto es todo de mi parte. Les agradezco su atención. Buenas tardes. Muy buenas, máster. Muy buenas, compañeros. El día estaré hablando acerca de lo que es el juridicismo. El juridicismo nos ayuda a encontrar cómo estudiar y resolver problemas legales. Dentro de una empresa lo podemos encontrar en los convenios, las normas, los contratos, y se emiten sobre las distintas áreas, realmente aquí en todas las áreas. Y una vez ya establecido lo que es ello, se tiene que cumplir netamente, se tiene que cumplir con lo establecido. Temor a la religiosidad moral. Si tendría que temer a la religiosidad moral, sería desde el ámbito de que alguien me exponga algo o me pida que debe hacer algo cuando realmente él no es un ejemplo. Ya que en sí la religiosidad moral no la debo de temer o no la temería, debido a que me guía a comportamientos buenos, comportamientos que me harían una mejor persona, comportamientos que sacarían lo mejor de mí. Pérdida de la privacidad o intimidad. Esto lo puede provocar un abuso de confianza, leer un diario que no me pertenece, una irresponsabilidad de mi parte, ingresar a un lugar sin tocar. Abuso también podría ser cuando yo husmeo dentro de las cosas de mi compañero de trabajo, dentro de su escritorio. El rechazo a la razón es la crítica, la razón práctica que nos indica que debemos respetar la ley moral universal y que es una función que nuestra voluntad debemos aceptar que tenemos un buen verdadero libre de albedrío. La razón práctica postula que existe la ley moral objetiva. Tenemos la crisis de la legitimidad. Una crisis es un occidente, pero también en toda parte del mundo, que prueba que una visible crisis de la autoridad académica, política, etc. Las causas pueden ser varias, pero lo concreto es que todo aquel que pretende mandar, enseñar, aconsejar o valorar en frente de un rechazo o resistencia por parte de sus destinatarios. Tenemos la fortaleza de la independencia. Uno de los principios éticos extensivos a los diversos profesionales es la independencia, con el sentido que el profesional preste su servicio conforme a sus críticos y capacidades, más que allá que brinde el usuario información oportuna y pertinente.